es Constitucionalismo Boliviano desde los márgenes del género. Y este título tal vez merece algunas explicaciones, ¿no? Y explicar además los enfoques que va a tener esta exposición para que sea comprensible y para que los que nos escuchan, las que nos escuchan, tengan una idea de las tesis que voy a plantear en esta ponencia, ¿no? Efectivamente, la ponencia tiene una dimensión histórica, conforme ustedes se podrán dar cuenta por el mismo título. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos que ver el origen del derecho. El origen del derecho, que es un origen no neutral, ¿no? Es un origen que tiene género masculino, y que por lo tanto nos plantea la necesidad de interpelar al derecho, de interpelar el constitucionalismo desde los márgenes del género, ¿no? Entonces vamos a plantear la ponencia desde esta dimensión histórica, ver nuestra constitución, nuestra primera constitución de 1826, ver aquellos silencios, aquellas exclusiones de la Constitución Política del Estado de 1826, pero también cómo estos silencios y estas exclusiones tienen un lado positivo, constitutivo, ¿no? En la medida en que van a generar modelos de seres humanos que se van a ver reflejados en las leyes de desarrollo, ¿no? Entonces, vamos a ver esta dimensión histórica hasta llegar a la constitución política del Estado actual, ver las rupturas que representa esta constitución con relación a la constitución, obviamente, de 1826 y todas las reformas posteriores, y luego veremos cómo se ha desarrollado la jurisprudencia en este ámbito con una perspectiva de género para ver aquellas luces y sombras sobre el particular, ¿no? Entonces, fíjense que este recorrido histórico que vamos a hacer desde la Constitución de 1826 parte además de unas categorías que las tenemos que explicar para que todos podamos comprender la ponencia, y esta categoría es la categoría de género, que, como ustedes saben, y ahora les recuerdo, se distingue de lo que es el sexo, ¿no? El sexo es con lo que biológicamente venimos al mundo, es la diferencia sexual, digamos, evidente, ¿no? Que hace que designemos a una persona como mujer y a otra persona como varón. Y el género es toda esa construcción social, esa construcción cultural, esa construcción histórica que se realiza a partir de este sexo biológico, ¿no? Asignado al nacer, ¿no? Entonces, una cosa es el sexo y otra cosa es el género. Si el sexo es lo biológico con lo que venimos al mundo, el género es toda esa construcción, todos estos roles, todas estas actitudes que son asignadas a una persona en virtud a este sexo biológico, ¿no? Aunque evidentemente actualmente existe toda una revolución en términos de la teoría del género que nos plantea, por ejemplo, Judith Butler, que es una filósofa, que nos dice que en realidad cuando nosotros hablamos de género, de sexo, ya tenemos un modelo de género. Por lo tanto, ¿no? Judith Butler nos dice que el género precede inclusive al sexo. Es decir, cuando se va a asignar un sexo a una persona, ya sea del sexo mujer o el sexo varón, ya tenemos la idea, el preconcepto de sexo que ha sido construido por el género, ¿no? Entonces, fíjense que actualmente existen inclusive estas teorías que están cuestionando esta división aparentemente clarísima entre sexo y género.
Pero evidentemente no vamos a entrar a estas consideraciones teóricas, primero por el tiempo, ¿no? Tenemos apenas 30 minutos, y segundo porque nos vamos a enfocar en el desarrollo del constitucionalismo a partir del género y aunque es súper interesante esta disquisición teórica, sin embargo podemos abordarla en otros espacios, en otros momentos, ¿no? Entonces, lo que me interesa resaltar aquí desde esta concepción, desde esta distinción entre sexo y género, es esta dimensión constitutiva del género que va constituyendo sujetos, que va constituyendo modelos de ser humano, un modelo femenino, un modelo masculino, y que determina que por el sexo biológico se le vayan otorgando determinadas aptitudes, características, roles, estereotipos. De tal suerte que si un sujeto, una persona, se aparta de estos modelos o de estos roles que les han sido asignados, que les han sido socialmente impuestos, pues esta persona sufrirá una discriminación, ¿no? Y en ese sentido, cuando hablamos de género, y esto se debe aclarar, no solamente hacemos referencia a las mujeres, sino que también hacemos referencia a varones, hacemos referencia a los miembros de la comunidad LGBTI, porque ellos también pueden sufrir discriminación y violencia en razón de género en la medida en que se apartan de esos roles tradicionales, de esos roles que se les ha asignado a partir de su sexo biológico, ¿no? Entonces, me interesa que tomemos en cuenta este punto de partida para que entendamos el hilo de esta ponencia, ¿no? Dicho esto, entonces, vamos a empezar con este desarrollo histórico, que lo vamos a intentar hacer muy breve para no cansarlos y además por el tiempo que tenemos, y vamos a empezar con la Constitución, obviamente, de 1826, que es una constitución política, como todas las constituciones políticas de la época, que se inscribe dentro de las constituciones del constitucionalismo liberal, que incorpora evidentemente varios principios de este constitucionalismo liberal, ¿no? El principio de división de poderes, el principio de igualdad formal, ¿no? El reconocimiento de determinados derechos y libertades, ¿no? Pero evidentemente el reconocimiento de estos derechos y de estas libertades no fue universal, ¿no? En el sentido que se hacía el reconocimiento de todos, de la titularidad de derechos respecto a todas las personas, sino que este reconocimiento de derechos estaba limitado a determinados grupos. Un ejemplo paradigmático de esta limitación al reconocimiento de derechos son precisamente los derechos políticos que estaban reconocidos a determinados grupos. Por ejemplo, estaba reconocido a los hombres letrados, a los hombres, obviamente, a las personas que sabían leer y escribir, a las personas que no estaban sujetas a servidumbre, y por lo tanto hablábamos de una ciudadanía censitaria, porque solamente se reconocía estos derechos a determinados grupos. Entonces, obviamente, ustedes podrán advertir que dentro de los grupos excluidos, los que estaban al margen de este ejercicio de derechos políticos, estaban las mujeres, estaban los pueblos indígenas, estaban las personas que no sabían leer ni escribir, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en el marco de una constitución política del Estado aparentemente neutral, porque efectivamente no existe expresamente una norma que haga referencia a las mujeres como tal, pero sin embargo, era una constitución que excluía a las mujeres como sujetos titulares de derechos, fundamentalmente de los derechos políticos, ¿no? Sin embargo, es evidente que a nivel del desarrollo legislativo posterior, es evidente que en la legislación se fueron incorporando normas que fueron normativizando determinados modelos de ser humano, determinados modelos de mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque en la época
obviamente se construía un modelo de mujer dedicada a la familia, dedicada al cuidado de los hijos, a las labores domésticas, dedicado a temas triviales, hasta frívolos, como de la moda. Hay investigaciones muy interesantes. Una de ellas, por ejemplo, es la investigación de Beatriz Rosels, que se llama La mujer, una ilusión, donde precisamente se daba ese modelo de mujer, ese modelo femenino, ¿no? Donde la mujer se dedicaba básicamente a estas labores domésticas o a la vida social, a las actividades sociales, ¿no? Y en ese marco estamos hablando de una mujer frágil, de una mujer que necesita protección, y esto se plasma evidentemente en el desarrollo legislativo, ¿no? Por ejemplo, en el Código Civil de 1831, en el Código Penal de 1834, donde, por ejemplo, en el Código Civil de 1831 se establece que entre sus normas se establece que el hombre debe protección a la mujer y la mujer debe obediencia al varón. Y obviamente en ese marco sabemos que la mujer tenía una capacidad disminuida, que tenía que pedir autorización para realizar todos los actos de la vida civil al esposo, lo que evidentemente nos muestra cómo a partir del derecho se fue legitimando esta idea de fragilidad, de subordinación de las mujeres con relación a los varones. Si esto pasa desde el ámbito civil, evidentemente en el ámbito penal encontramos también normas similares por las cuales, por ejemplo, se establecía que el marido podía adoptar sanciones, correcciones, castigos a la mujer, ¿no? A aquella mujer díscola que no se adaptaba a ese modelo de mujer, ¿no? Y que por lo tanto, si se excedía el varón en el ejercicio de su facultad correctora, pues el juez inclusive podía disponer el perdón judicial, ¿no? Es más, las normas del Código Penal, que fíjense, son códigos que han estado vigentes hasta la década del 70 del siglo pasado, estamos hablando de 1976 en el caso del Código Civil, 1973 en el caso del Código Penal. Bueno, y les decía, retomando la idea, les decía que en este código se establecía que los varones podían además disponer el internamiento de las mujeres en casas de corrección, ¿no? Por un tiempo que se estimase conveniente hasta que la mujer evidentemente dejara de ser díscola y retomara el buen camino, ¿no? Entonces, evidentemente estamos hablando de un disciplinamiento de las mujeres que estaba a cargo de los esposos y de los padres de familia, ¿no? Entonces vemos que un derecho, estamos ante un derecho que tiene un género masculino, y es a partir de esa preponderancia del género masculino que se legitimiza en el derecho la subordinación de la mujer, pero además el ejercicio de la violencia con relación a la mujer, ¿no? No se olviden, hemos hablado de esos modelos de mujer que fueron construidos socialmente y normativamente, pero además, y aquí valga hacer una aclaración, estamos hablando de modelos de mujer que no abarcaban a todas las mujeres, sino a mujeres de determinada élite, mas no así, por ejemplo, a mujeres indígenas que en el contexto histórico y por las labores que tenían, no se olviden de las haciendas, el trabajo en las haciendas, las mujeres indígenas se encargaban del cocinado, del planchado, del cuidado de los hijos, de los animales, etcétera. Inclusive realizaban trabajo sexual, no se olviden la famosa prima nocte, ¿no? Donde el patrón tenía el derecho, antes de que la mujer pueda casarse, de pasar la primera noche con ella, ¿no? Entonces, evidentemente, estamos con las mujeres indígenas
en una situación que no se asemeja a las mujeres de ciertos grupos de élite. ¿Por qué? Porque se consideraba a las mujeres indígenas inclusive fuera de cualquier concepción de humanidad y por lo tanto no llegaba ni siquiera a ese modelo de mujer que se había construido socialmente y también normativamente, ¿no? Entonces, este es un dato muy importante a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque si estas mujeres indígenas no estaban dentro de los estereotipos de género que fueron diseñados desde esta sociedad eh, elitista, si ustedes quieren, pues estaba en una situación de doble opresión. Por un lado, su situación de mujeres indígenas y por otro lado, su situación de mujeres, lo que evidentemente las ponía en esta situación de doble opresión, no solamente en el mundo no indígena, sino también al interior, también de los ayllus, de las comunidades. Porque si bien efectivamente, y Silvia Rivera Cusicanqui, que es una investigadora boliviana, nos señala que no existía antes de la colonia estas relaciones de subordinación, al menos unas relaciones de subordinación tan marcadas entre el hombre y la mujer. Sin embargo, poco a poco estos ayllus, estas comunidades, fueron recibiendo esta influencia a partir de la colonia, no se olviden que aquí hablamos de la colonialidad del género, y fueron recibiendo la influencia de esta subordinación de la mujer con relación al varón y las propias estructuras, por lo tanto, de las comunidades de los ayllus fueron lamentablemente influenciadas por esa concepción, primero dicotómica de sexos y por otra parte por esta concepción de subordinación, esta concepción patriarcal, ¿no? Que aún se mantienen, inclusive de manera reforzada. Silvia Rivera nos dice que han sido la proliferación de clubes de madre, de iglesias que han ingresado al interior de las comunidades, al interior de los ayllus, quienes han lamentablemente influido en estas prácticas, ¿no? Dentro de los ayllus y de la comunidad igualitarias, y donde el trabajo de las mujeres como pastoras, como textiles, por ejemplo, ha ido subvalorándose para dar lugar a esta concepción de una mujer idealizada y dedicada a estas labores domésticas, una mujer eminentemente maternalizada, ¿no? Entonces, ojo, esto es muy importante tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando miremos la constitución política actual, nos daremos cuenta que en estos casos de mujeres indígenas, evidentemente existe la necesidad de adoptar una mirada, no solamente con una perspectiva de género, sino también una mirada intercultural en el marco de un enfoque interseccional que ya les explicaré dentro de unos minutos, ¿no? Entonces, fíjense que esta es la situación que se inicia con la Constitución de 1826 y que tiene muy pocas variantes, y que para el caso de los miembros de la comunidad LGBTI la situación es aún peor, porque evidentemente la Constitución de 1826 no hace referencia alguna a la igualdad o alguna referencia por lo menos sobre la situación de la comunidad LGBTI. Y obviamente ellos permanecieron en el silencio durante mucho más tiempo que las mujeres en la constitución política del Estado. Y si bien no se tienen investigaciones históricas sobre las regulaciones expresas vinculadas a este tema, sin embargo, hay algunas referencias muy interesantes que nos podrían dar luces en sentido que estas personas, los miembros de la comunidad LGBTI, lamentablemente fueron institucionalizados, ¿no? Las instituciones del secuestro, de las que hablaba Foucault, por ejemplo, en instituciones fuera del control jurisdiccional, ¿no? Estamos hablando de los famosos reglamentos de vagos y malentretenidos, por ejemplo, donde
era una función, era una atribución de la policía boliviana el calificar a vagos y malentretenidos que cometían acciones contrarias a la moral pública, que cometían acciones contrarias a la decencia, ¿no? Que se dedicaban a la bebida, que se dedicaban al juego, etcétera, etcétera. Y obviamente eran los funcionarios policiales los que hacían esta calificación de vagos y malentretenidos, ¿no? Fuera, reitero, de toda legalidad y fuera del control jurisdiccional, ¿no? Entonces, evidentemente hablamos de miembros de la comunidad LGTBI que han estado en el margen de los márgenes del derecho, que han sido invisibilizados, ¿no? Y que, es más, estas granjas de corrección, ¿no? Han continuado durante mucho tiempo. En el caso boliviano, recordarán ustedes, por ejemplo, la última granja que fue descubierta en Santa Cruz en el año 1995, que fue la Granja de los Espejos, donde se descubrieron las atrocidades que se cometían contra aquellas personas que estaban detenidas sin ningún juicio previo y sin ningún control jurisdiccional, ¿no? Entonces, estos datos históricos nos permiten afirmar que realmente mujeres, miembros de la comunidad LGBTI, hemos estado en una invisibilización, ¿no? Y que es recién, vamos a dar un salto a la Constitución Política del Estado del año 2009, es recién en la Constitución Política del Estado del año 2009, donde de manera expresa, aunque evidentemente existieron antes algunas regulaciones previas, pero por razones de tiempo ya no las vamos a tocar, vamos a saltarnos a la Constitución Política del 2009, que es una constitución en la que el tema de género se transversaliza en toda la Constitución Política del Estado, donde hay una norma expresa, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado, que señala expresamente las mujeres tienen derecho a la no violencia. Y tenemos un artículo 14.2 de la Constitución Política del Estado, donde se prohíbe cualquier tipo de discriminación fundada, entre otros motivos, en razones de sexo, en razones de orientación sexual, en razones de identidad de género, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta Constitución, nuestra Constitución Política del Estado, realmente visibiliza no solamente a las mujeres, sino también a las personas pertenecientes al colectivo LGBTI y además manifiesta expresamente la prohibición de cualquier tipo de discriminación. Entonces, evidentemente, nuestra Constitución es una Constitución que marca, que tiene una preferencia por los derechos humanos, no solo por la cantidad de artículos que contiene el reconocimiento de estos derechos, sino porque además hablamos de un bloque de constitucionalidad. Y en ese sentido, se reconocen los derechos contenidos en normas en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, pero también, como ya hacía referencia Elenita en su exposición, también forman parte de este bloque de constitucionalidad las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de la sentencia 110, quebrado 2010, y también desde una interpretación amplia todas las recomendaciones, observaciones del Sistema Universal de Derechos Humanos. Por lo tanto, tenemos una constitución riquísima, ¿no?, en cuanto al reconocimiento de derechos, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se materializan esos derechos o cómo se han materializado esos derechos en la jurisprudencia constitucional? Pues efectivamente, hasta hace muy poco tiempo, la jurisprudencia constitucional, ¿no?, a partir de este principio de igualdad formal, no hacía mayores distinciones respecto a sectores históricamente discriminados y fundamentalmente con relación a mujeres, ¿no?, o a personas LGBTI, bajo el entendido, ¿no?, que todos somos iguales ante la ley y que por lo tanto no es posible realizar argumentaciones diferenciadas, porque eso sería contrario al principio de igualdad. Sin embargo, desde el modelo de nuestra Constitución Política del Estado, desde el principio de igualdad material, sustantiva, que obliga, ¿no?, a los estados por imperio de los instrumentos internacionales de derechos humanos
Evidentemente, hablamos de esta igualdad sustantiva, de esta igualdad material, que implica adoptar las diferentes medidas, las diferentes acciones positivas, afirmativas, a favor de aquellos grupos históricamente discriminados. Y obviamente, una de estas herramientas que es muy utilizada en derecho y que además es una exigencia que deriva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la perspectiva de género, ¿no? La perspectiva de género que obliga al Tribunal Constitucional, pero no solo al Tribunal Constitucional, sino también a los jueces, juezas, autoridades, ¿no? A considerar la situación de violencia estructural, de discriminación histórica que han sufrido no solamente las mujeres, sino también estas personas pertenecientes al grupo LGBTI, y que por lo tanto tienen que, al momento de conocer un caso, de resolver un caso, conocer este contexto de discriminación histórica, pero además el contexto concreto de discriminación en la que están viviendo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de adoptar enfoques diferenciales que les van a permitir, reitero, considerar esa situación de violencia, pero además interpretar las disposiciones legales, ¿no? A partir de estas relaciones de subordinación, de estas relaciones de asimetría que históricamente, ¿no? Se han gestado y que permanecen aún dentro de nuestras sociedades patriarcales, ¿no? Entonces, por un lado, esto es muy importante considerar. Y les decía que existía cierta resistencia, pero evidentemente el Tribunal Constitucional Plurinacional ha tenido sentencias muy interesantes vinculadas a este enfoque de género, esta perspectiva de género, solamente para citar algunas, y estoy terminando la ponencia porque sé que ya el tiempo está jugando en mi contra, pero solamente comentarles algunas sentencias que tienen esta perspectiva de género. Por ejemplo, la sentencia 19, quebrado 2018, S2, la sentencia 17, quebrado 2019, S2, la sentencia 721, quebrado 2018, S2, entre muchas otras sentencias que han razonado, que han empezado a razonar a partir de una perspectiva de género, pero también a partir de un enfoque interseccional. Enfoque interseccional que implica analizar las múltiples situaciones de discriminación en las que puede encontrarse una persona porque se presentan dos o más categorías sospechosas. Por ejemplo, el tema de una mujer indígena que sufre violencia, obviamente aquí se tiene que analizar el enfoque de género, la perspectiva de género, pero también evidentemente se tiene que utilizar la perspectiva intercultural con la finalidad de dar soluciones que respeten, obviamente, los derechos de las mujeres, pero que también respeten los derechos de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, y que además resuelvan el caso desde una perspectiva intercultural con soluciones que sean culturalmente adecuadas. Y otro aspecto que me interesa resaltar, y con esto voy a terminar, es el vinculado al tratamiento que ha dado el Tribunal Constitucional Plurinacional, el anterior Tribunal Constitucional Plurinacional, a los derechos de las personas LGBTI. Ustedes saben que hay una sentencia nefasta desde mi perspectiva, que es la sentencia 76, quebrado 2017, que es una sentencia que se pronuncia en una acción de inconstitucionalidad abstracta formulada contra la ley 807, que es la ley de identidad de género, ¿no? En esta ley de identidad de género se cuestionaban muchos artículos. La ley de identidad de género, como ustedes saben, establece la posibilidad del cambio de nombre y del dato del sexo para las personas transgénero y transexuales. Y hay un artículo, bueno, tenía un artículo, esta ley 807, que era el artículo 11, que establecía que las personas que se hubieran cambiado el nombre, el dato de sexo, podían luego ejercitar
todos los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado y en las normas del bloque de constitucionalidad. La sentencia 76, quebrado 2017, lo que hizo fue declarar la inconstitucionalidad del artículo 11, con el argumento que la Constitución Política del Estado únicamente reconoce el matrimonio entre un hombre y una mujer y que por lo tanto no está reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Entonces yo les decía que es una determinación nefasta. ¿Por qué? Porque hasta antes de esta sentencia constitucional ya existían precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso Karen Atala versus Chile, el caso Duque versus Colombia, en los cuales evidentemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya fijó una posición vinculada al derecho a la igualdad y a la no discriminación de la población LGBTI, ¿no? Sin embargo, se pasa por alto todos estos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y se declara la inconstitucionalidad de este artículo 11. Días después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pronuncia la opinión consultiva 24, quebrado 2017, en la cual establece que los estados deben garantizar el ejercicio de los derechos de los miembros de la población LGBTI y específicamente hace referencia al derecho al matrimonio, señalando que se debe reconocer los mismos derechos a los miembros de esta población. Entonces, fíjense, tenemos a nivel interno una sentencia, la sentencia 76, quebrado 2017, que está declarando la inconstitucionalidad de la Ley de Identidad de Género y en el fondo está generando, está razonando a partir de un estereotipo, está razonando a partir de sesgo de género. Y por otro lado, tenemos a una opinión consultiva, la 24, quebrado 2017, que en el marco del bloque de constitucionalidad, como les he señalado, forma parte de ese bloque a partir de la sentencia 110, quebrado 2010. Consecuentemente, a partir del estándar más alto de protección y a partir de ese diálogo jurisprudencial que tiene que existir entre la jurisprudencia interna contenida en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues se tendrá que determinar cuál es el estándar más alto de protección que reconoce a la población LGBTI, ¿no?, como verdaderos sujetos de derecho. Porque si nos quedamos únicamente con la sentencia constitucional 76, quebrado 2017, pues lamentablemente estaremos ante una jurisprudencia regresiva y además una jurisprudencia que hace una clasificación arbitraria entre personas, ¿no? Estaríamos hablando de personas que sí pueden ejercer plenamente todos sus derechos y los miembros de la comunidad LGBTI que no podrían ejercer de manera plena los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, evidentemente existe un gran reto para el Tribunal Constitucional, tomando en cuenta además, ustedes se han debido enterar, existe un amparo constitucional que ha sido resuelto recientemente, donde una sala constitucional de La Paz ha concedido la tutela a una pareja de personas del mismo sexo, que fue una acción de amparo constitucional que fue presentada contra el Ceresi porque no admitía la posibilidad del matrimonio, ¿no? Y una excelente noticia es que la Sala Constitucional Segunda ha concedido la tutela y bueno, estaremos pues a la espera del futuro pronunciamiento del Tribunal Constitucional en esta acción de amparo constitucional que seguramente ya pronto les llegará. Siguiente, si existe sesgo de género en la administración de justicia, ¿cómo considera usted se puede eliminar? ¿Cuáles serían los pasos que se deberían ir considerando para no ingresar en esta temática? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta que es sumamente interesante, ¿no? Bueno, cuando hablamos de sesgo de género, y valga la oportunidad para aclarar, estamos haciendo referencia a aquellas resoluciones, aquellas sentencias que juzgan el hecho o resuelven el hecho no a partir de los
hechos como tal, sino a partir de estereotipos, a partir de preconceptos, ¿no?, que se tiene con relación a los roles, a las actitudes esperadas de una persona en relación a ese género que ha sido construido social, cultural e históricamente, ¿no? Entonces, esto es importante tener en cuenta. Por lo tanto, cuando se habla de resoluciones con sesgo de género, hacemos referencia a ese juzgar con estereotipos. ¿Y cómo eliminamos estos sesgos de género? Bueno, pues lo contrario al sesgo de género es la perspectiva de género. La perspectiva de género que, conforme señalaba, aunque de manera súper resumida, porque realmente el tiempo es nuestro enemigo, pero la perspectiva de género implica precisamente considerar este contexto de violencia, este contexto de discriminación histórica que han sufrido las mujeres, pero no solo las mujeres, vuelvo a reiterar, sino también los miembros de la población LGBTI, ¿no? Y cómo a partir de esta construcción social, de esta construcción cultural, se discrimina a las personas, ¿no? En la medida, por lo tanto, en que nosotros tengamos presente esa perspectiva de género, podremos darnos cuenta de los sesgos que tenemos al momento de conocer el caso, al momento de resolverlo, ¿no? Y bueno, la idea es un poco destruir, ¿no?, esas concepciones, es luchar contra uno mismo, porque quien va a conocer un caso y lo va a resolver, ¿no?, lo tiene que resolver considerando el hecho como tal, pero además esta situación de vulnerabilidad que históricamente tenemos las mujeres y las poblaciones LGBTI. Una perspectiva de género que además nos va a permitir darnos cuenta cuando estamos ante una norma, cuando estamos ante una resolución, cuando estamos ante una decisión sexista, ante una decisión, resolución discriminatoria que parte de un modelo de ser humano, ¿no? Y obviamente va a permitir también analizar estas asimetrías de poder existentes, ¿no? Fíjense que a nivel del órgano judicial, por ejemplo, se ha trabajado en un protocolo para juzgar con perspectiva de género, donde precisamente se plantea todo un modelo argumentativo para que desde la identificación de las personas intervinientes en un caso concreto, ya se puedan ir adoptando las normas de protección a esas personas, ver inclusive si se tiene que adoptar un enfoque interseccional para ir aplicando los diferentes estándares del sistema universal y del sistema interamericano, para luego analizar la normativa interna y ver si esta normativa interna es compatible con los estándares del sistema interamericano y del sistema universal de derechos humanos, que tienen grandes recomendaciones el sistema universal y tienen grandes sentencias el sistema interamericano de derechos humanos que han sido adoptadas con una perspectiva de género y que obviamente en el marco de la pluralidad de fuentes del derecho tienen que ser consideradas más aún desde una perspectiva de favorabilidad y del estándar jurisprudencial más alto que ha sido desarrollado por el propio Tribunal Constitucional en la sentencia 2233 quebrado 2013, estándar más alto que nos obliga a adoptar aquel entendimiento jurisprudencial que sea más favorable ¿a quién? Al derecho en cuestión. Y cuando estamos hablando de mujeres en situación de violencia, de discriminación, a miembros del colectivo LGBTI, obviamente tenemos que adoptar aquellas interpretaciones que sean más favorables. Y como decía al finalizar la exposición, este diálogo, este análisis dinámico de jurisprudencia para encontrar el estándar más alto de protección, no solamente tiene que realizarse a nivel interno, sino también con la jurisprudencia, con las recomendaciones de los órganos del sistema universal y del sistema interamericano, conforme lo ha desarrollado además la sentencia 19 quebrado 2018 S2.